Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos una vez más a otra emisión de este canal. Qué bueno que están con nosotros otro domingo. En esta ocasión tenemos un par de historias de una de las leyendas latinoamericanas más conocidas, la cegua. Espero que estos relatos sean de su agrado. Y si ese es el caso, por favor no se vayan sin dejarle pulgar arriba al video, sin dejar sus comentarios en la parte de abajo, y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse. Y recuerden que si ustedes tienen historias que quieran que aparezcan en el canal, por favor háganosla llegar a través de nuestras distintas redes sociales, o incluso pueden escribirlas también aquí en la parte de abajo. Y sin más por el momento, vamos a empezar. Ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos del canal. Mi historia es un poco corta, pero quería relatarla y este espacio me pareció el mejor por su forma de contar las historias. Soy de Guatemala, de San Martín Jilotepec, y durante los años 80, cuando fui veinteañero, digamos que tuve una época algo alocada. No con alcohol, sino con las muchachas. Usualmente tenía 2 o 3 novias a la vez y me creía un galán en aquella época, sin importarme mucho los sentimientos de ellas. Un día, recuerdo que finalmente fui descubierto. No sé exactamente cómo pasó, pero las 2 chicas con las que andaba se enteraron de lo que ocurría. Y por la tarde, una de ellas terminó su relación conmigo. Yo ese mismo día por la noche me dispuse a ver a la otra, y aunque al principio parecía normal, un poco después comenzamos a pelear. Y finalmente reveló que sabía de mi otro noviazgo y también terminó su relación conmigo. Aquella noche llovía, y después de aquella decepción, yo me fui caminando a mi casa molesto, pero no conmigo, sino con aquella persona hipotética que tal vez les había contado a ambas lo que pasaba. Al caminar por esas calles, vi una hermosa mujer andando. Bueno, supuse que era hermosa, pero en realidad iba en el mismo sentido que yo. Así que me daba la espalda. Intentando recuperar mi ego, empecé a decirle halagos y traté de alcanzarla, pero parecía no lograrlo. Sin embargo, sin querer, por perseguirla llegué hasta las afueras de la comunidad y ahí pude alcanzarla. Recuerdo que la tomé del brazo y le pedí que me permitiera acompañarla, pero en ese momento recuerdo sentir su cuerpo, aquel brazo muy, pero muy huesudo. Y con aquel jalón que le di, su cuerpo se movió de tal manera que giró su cabeza. Pero, en lugar de cara, lo que estaba ahí era el cráneo huesudo de un caballo. La solté de inmediato y comencé a correr de nuevo hacia adentro de aquella comunidad sin voltear atrás. Pero casi podía sentir aquella cosa perseguirme mientras un horrendo grito venía detrás de mí. Llegué a casa y mi madre me vio muy alterado, pero no quise contarle nada. No puedo decirles realmente que yo cambié después de aquel suceso. De hecho, no lo hice. Al menos no de inmediato, pero al pasar el tiempo, creo que mi actitud sí cambió. Y empecé a ser más consciente y más estable. Y puedo decirles que al ser una persona diferente, también el miedo de encontrarme nuevamente aquella cosa horrible, por fin desapareció. A las personas como yo, crecer fuera de la ciudad
probablemente nos hizo, tal vez, menos cercanos a la tecnología y al ajetreo de la vida moderna, pero, por otro lado, nos permitió disfrutar de naturaleza y mucha tranquilidad. Sin embargo, también fuimos más propensos a experimentar fenómenos que no son tan usuales en las urbes. Encuentros con lo paranormal, que definitivamente no son típicos de los citadinos. Esta es mi historia. Pasé mi infancia y adolescencia en un poblado de Michoacán, en el área boscosa del centro del estado, aunque preferiría omitir el nombre exacto de mi comunidad. No hay demasiado que hacer por ahí, así que mis amigos y yo pasábamos muchas de nuestras tardes en el bosque o caminábamos un sendero, tal vez de 1 kilómetro, en el campo, para llegar a un pequeño ojo de agua, donde nadábamos o nos sentábamos en sus bordes a platicar. Ya siendo jóvenes de preparatoria, la verdad, esas tardes ahí empezaron a incluir alcohol como parte de nuestra rutina. En fin, éramos un grupo grande de amigos, pero un verano, solamente 3 de nosotros nos quedamos en aquella comunidad. Y aunque al principio todo era normal, conforme pasaron los días, nosotros 3 empezamos a aburrirnos un poco. Así que empezamos a abusar un poco más de lo normal del alcohol en aquellas tardes para intentar entretenernos. Un buen día, después de nadar y jugar cartas alrededor de aquel ojo de agua, nos dispusimos a beber un poco de aguardiente que habíamos conseguido. Sin embargo, entre los 3 nos bebimos la cantidad que usualmente era para mis 7 u 8 amigos. Así que quedamos muy ebrios y terminamos quedándonos dormidos en aquel prado. Cuando abrí los ojos, era ya de noche. Parecía que ya tenía mucho tiempo que se había ocultado el sol, y sin embargo, las estrellas brindaban un poco de luz en aquella noche. Me dolía un poco la cabeza, y me dispuse entonces a despertar a mis amigos que seguían perdidos en su sueño. Juan, Leonardo, ya vámonos, nos quedamos dormidos, les dije mientras los sacudía un poco para que despertaran. Ambos reaccionaron casi de inmediato y se pusieron de pie muy rápidamente. Y mientras preguntaban que qué había pasado, les expliqué que nos habíamos quedado dormidos y que ya debíamos irnos. Levantamos las pocas cosas que llevábamos y empezamos el camino de regreso a casa. Apenas habíamos dado unos pasos cuando Leonardo nos dijo: ¿Ya vieron, compas? ¿Esa señora a dónde va o qué? Enfrente de nosotros, por el mismo camino, a unos 300 metros, una mujer caminaba con la misma dirección de nosotros, dándonos la espalda. Arrastraba lo que parecía ser una gran bolsa de mandado. Aquella imagen no nos asustó ni nada. La hora claro que era un poco rara, pero no era extraño que mujeres anduvieran por ahí solas, de comunidad en comunidad, a veces transportando sus víveres. Sobre todo aquellas mujeres que se quedaban solas y sus maridos se habían ido a Estados Unidos. No lo sé, Leo, pero ahorita le ayudamos, se ve grande la señora, respondió Juan. Empezamos a caminar un poco rápido, para regresar pronto a casa, pero también intentando alcanzar a aquella mujer que seguro iba a nuestra misma comunidad, aunque no la reconocíamos de espaldas. Avanzamos un poco, como también lo hizo ella,
Pero antes de que se adentrara en una pequeña parte boscosa, cuando nosotros estábamos unos 50 metros detrás de ella, yo mismo le grité: «Señora, ¿quiere que la ayudemos?». La mujer se detuvo un segundo y pareció que iba a voltear su cabeza. Pero antes de hacerlo, volvió a tomar su bolsa y siguió caminando, adentrándose en aquel pequeño tramo arbolado. Nosotros en ese momento aceleramos el paso, casi corriendo un poco, para alcanzarla. Y al adentrarnos en los árboles, la vimos parada, unos 10 metros adelante. Sin embargo, su bolsa la había dejado casi ahí donde estábamos. Juan le gritó que iríamos con ella e intentó tomar la bolsa, pero se dio cuenta que estaba llena de piedras. Yo le grité que la ayudaríamos, pero nuevamente la señora ni siquiera volteó. Sin embargo, al dar nosotros unos cuantos pasos, a punto de alcanzarla, esa mujer se movió. Pero lo hizo de una forma tan extraña que fue aterrador. Aunque la habíamos visto caminar normal, en aquel momento aquella mujer dio unos pasos pequeñitos y muy rápidos, tambaleándose como si no pudiera doblar las rodillas, como si fuera una especie de muñeco de cuerda. Ese fue el primer momento donde el miedo nos golpeó con fuerza a los tres. «Señora, ¿qué le pasa?», gritó Leonardo. Creo que más por instinto que porque en realidad quisiera hacerlo. Pero aquello nos conduciría a presenciar la imagen más horrenda que jamás hayamos visto. Aquella mujer detuvo su extraño andar un par de metros adelante y se quedó quieta, al menos por un momento. El corazón me latía con mucha fuerza y estoy seguro que a mis dos amigos igualmente, cuando de repente aquella mujer empezó a girar su cabeza y el movimiento pareció durar una eternidad. Sin embargo, cuando por fin lo hizo, lo que vimos fue horrible. La luz de las estrellas nos dejó ver en aquella oscuridad que en lugar de rostro humano, aquella mujer tenía una cabeza de caballo, con la boca abierta de una forma que parecía dibujar una sonrisa. Nosotros estábamos petrificados del miedo y en aquel momento esa cosa levantó esa cabeza, haciendo un sonido de caballo horrible que se expandió entre la amplitud del páramo y la soledad de la noche. Y cuando por fin regresó su cabeza a su posición inicial, su mandíbula inferior se desprendió, cayendo de manera seca y pesada al suelo terregoso. Recuerdo que lo último que vi fue la lengua de aquella cosa balancearse sin el freno de la mandíbula. Y entonces el grito asustado de Juan fue la señal de que empezáramos a correr. Y así lo hicimos. Mis dos amigos y yo salimos disparados en una carrera que no terminó hasta que llegamos a mi casa, donde los tres nos refugiamos. Entramos gritando y mi mamá y papá, preocupados por nosotros, nos preguntaron que ¿dónde estábamos? Tardamos tal vez unos minutos, pero finalmente les explicamos lo que vimos. Mi madre nos dio pedazos de pan para recoger el susto y finalmente nos dijo que aquello era la cegua. Mi padre nos explicó que esa cosa
A veces ronda los prados y calles solitarias para llevarse a jóvenes que vagan sin oficio ni beneficio. Esa noche, mis amigos se quedaron en mi casa y en realidad no pudimos dormir mucho. Y puedo decirles que, en un par de ocasiones, escuchamos a lo lejos aquel relinchido de caballo cortar el silencio. No me lo contaron. Esto me pasó a mí y sé que puede parecer una fábula con enseñanza, pero la verdad es que nunca más nos volvimos a quedar tarde bebiendo, alejados en aquel lugar. Lo cierto es que sí volvimos a ir, pero solo de día. Y en una de esas ocasiones, al volver, Leo, mi amigo, se tropezó con algo en la tierra, justo en la parte arbolada. Y cuando lo ayudamos a levantarse, lo que vimos en la tierra fue perturbador. Leo no se tropezó con una piedra o una rama. Lo que había pasado es que había tropezado con el hueso mandibular de algún animal, que, sin ser expertos, a simple vista podíamos decir que era la mandíbula de un caballo.